Bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que a pesar del frío y las situaciones ahí climáticas logramos un quórum, ¿verdad? Bastante aceptable. Y gloria a Dios por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 15. Versículos del 21 al 24. Lo voy a leer yo. Tengo otra versión, entonces para evitar así la distorsión en las palabras, ustedes sigan con la mirada. Está lo suficientemente claro para que se entienda, aunque a pesar de la variación. Entonces voy a leer el capítulo de Lucas 15, versículos del 21 al 24. De hecho, si notaron y se fijaron al comenzar, eso fue lo que leímos para el pasaje de reflexión, así que pues bueno, ya tenemos más o menos ahí leído algo de lo que nos dice este fragmento de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, vamos a leer. Dice así, Lucas 15, 21 al 24. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: Traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Muy bien, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo y que esta palabra sea para honra y gloria suya. Señor, te damos gracias, Señor, por este espacio. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, bendice este lugar. Señor, bendice esta asamblea, Señor, donde está manifestada tu presencia, Señor. Bendice este mensaje, Señor, esta palabra, Señor, que no sea yo, Señor, el que hable o mi interpretación personal, sino que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos enseñe, el que nos recuerde, Señor, por medio de esta palabra, qué es lo que tú quieres que hagamos, hacia dónde quieres que dirijamos nuestras vidas, cuáles son las decisiones que deseas que tomemos, Señor, de qué es aquello que necesitamos despojarnos, Señor, todo eso que es necesario para nuestra vida espiritual, Señor. Permite que el día de hoy, Señor, quede palpable por esta palabra tuya y este mensaje, Señor. Señor, te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que este fragmento, que es de la famosa parábola comúnmente conocida como del hijo pródigo, se usa mucho como para evangelizar, ¿verdad? Predicarle a gente que no conoce del evangelio, porque pues está hablando en mucho sentido de la gracia, ¿verdad? De cómo alguien es pecador, pero el Señor siempre está con la espera, ¿verdad? El deseo de ver a la gente, ¿verdad? Volver a ir. Entonces es una de las maneras en las que tiene aplicación, pero sin embargo, la parábola nos habla de alguien que ya estaba con el Padre y que luego se va del Padre, ¿verdad? Y luego ya regresa, ¿sí? Entonces es importante notar este espacio para ver cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo reciben a los pecadores cuando se arrepienten en todo momento. El Hijo, como el pastor, busca a los perdidos, o sea, Jesucristo. El Espíritu Santo busca a los perdidos para santificarlos. El Padre busca a los perdidos para tener comunión con ellos. Y Jesucristo los busca para salvarlos. Entonces, vamos a reflexionar aquí en esta parábola, en este fragmento, cómo se desarrolla esta historia de este hijo, ¿verdad?, que se separa de la comunión del Padre y bueno, le pasan una serie de cosas de las cuales nosotros vamos a tomar aprendizaje.
El primer versículo que vamos a leer, afortunadamente el día de hoy, pues todo va a estar seguidito, ¿verdad? No vamos a tener que movernos así a otras partes, todo va a estar ahí mismo en ese fragmento. En Lucas 15:12, vamos a leerlo ahí con la vista, dice: y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Fíjense que esto habla de una egoísta petición, porque implica: dame lo que me corresponde. Yo no sé qué vayas a hacer con lo demás, pero lo mío ni me lo toques y dámelo. Dámelo para yo hacer lo que yo quiera. Entonces, él deseaba para sí mismo todos los bienes y bendiciones que el Padre pudiera darle, pero no deseaba vivir bajo la cobertura, bajo el amparo de ese Padre que le daba esos bienes. Deseaba este joven gastar los bienes del Padre en sus propios placeres. Por eso es una petición egoísta. Los antiguos judíos advertían a los padres en contra de repartir los bienes a los hijos demasiado pronto, porque algún hijo podía traicionar al padre y ahí lo dejaba, etc. Y la costumbre judía era no dar nada de herencias antes de tiempo. Y vemos cómo este padre no tiene reparos en eso. ¿Quieres tu parte? Pues ahí está tu parte, ¿verdad? Ve, ¿verdad? Y haz aquello que mejor te parezca. El Padre concede la petición. Esto implica que Dios permite que cada persona siga su propio camino, que cada persona tenga la libertad de tomar la decisión y de elegir. Bajo la comunión del Padre nadie está o nadie debe estar por obligación, sino cuando ya en su propio corazón, en su propio ser, siente esa sintonía entre su propia voluntad y la voluntad del Padre. Pero antes de eso, pues no. Sin embargo, el que Dios nos dé la libertad de tomar nuestras decisiones no significa que los resultados de esas decisiones serán las mejores para nosotros. Pero el Señor nos deja. ¿Quieres irte allá al monte? ¿Verdad? Vete al monte. ¿Verdad? ¿Quieres desviarte a la derecha o a la derecha o a la izquierda? Vete a la izquierda o vete a la derecha. Ándale, ve. ¿Sí? Si quieres tomar tu decisión, no quieres que nadie te obligue, no quieres que nadie haga, ve hacia allá. Aunque es deshonroso para el Padre que intentemos gobernar nuestras propias vidas con los dones que Él nos da. Porque si se fijan, este joven no dice: Padre, voy a irme a trabajar para sacar mis propias ganancias y poder disfrutar la vida. No, dame, ¿verdad? Dame lo que me corresponde, que es mío, ¿verdad? Y yo lo quiero usar en lo que mejor me plazca. No quiero ponerme a trabajar para generarlo, pero dame. Entonces, Dios nos da sus bienes. Dios nos da, por ejemplo, el don de la vida. ¿Cómo usamos nuestra vida? Nos da tiempo. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Nos da recursos. ¿Qué hacemos con los recursos que nos da? Nos da salud. ¿Qué obra realizamos con ese don tan preciado que a veces ni nos damos cuenta cuando lo tenemos? Son dones muy valiosos. Sin embargo, mucha gente los recibe y los malgasta como ellos quieren, cosas que no trabajaron para obtenerlos, cosas que ya están ahí, que los vieron, aprovecharon y vieron la oportunidad y fueron y siguieron y andaron su camino. Deseos egoístas, peticiones egoístas.
El hombre en su naturaleza está ver siempre primero por él mismo. Yo soy el importante. Y tú, Dios, como eres mi Padre y eres tan bueno, me tienes que ayudar. Y si no me salen las cosas, es que no me ayudaste. Y entonces me pregunto por qué, y por qué, y por qué yo, y por qué a mí. Y viene la crisis, pero no viene la capacidad de ver qué decisiones tomaste para poder enfrentar, para tener que enfrentar las situaciones a las cuales estás enfrentando en este momento. Entonces, así le pidió este hijo a su padre: dame lo que me toca, lo que me corresponde. ¿Qué hizo este hijo con los bienes que le dio su padre? Lucas 15:13, ahí abajito, dice: unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Dice ahí el pasaje, provincia apartada. ¿Qué representa esta frase de provincia apartada? Pues representa una condición del ser humano, una esfera de vida en donde Dios no es conocido. No significa que no esté Dios, sino que no es conocido. ¿Por qué? Porque la persona no quiere. ¿Sí? No quiero que alguien me estorbe en mis objetivos y en mis deseos. Por lo tanto, me voy a una provincia apartada. Entendiéndose esto de provincia apartada es, pues, hago como que soy completamente libre, hago como que yo hago mis propias reglas, hago como que yo labro mi suerte, hago como que yo soy el ser más motivado y más perfecto y más empoderado, ¿verdad?, que existe en esta tierra. ¿Qué cosa puede salir mal? ¿Qué cosa puede salir mal realmente en esta provincia, en la apartada, en donde yo hago mi ley? Nos apartamos de Dios creyendo, y estoy hablando ahorita de cristianos, ¿verdad? No de pandilleros allá, ¿verdad? O sea, sí. Nos apartamos de Dios creyendo que en esa lejanía nos exime de culpa. Y para sentirnos mejor, decimos frases parecidas a como, bueno, Dios sabe que yo lo quiero mucho, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya, se calmó un poquito la culpa, ¿verdad? Se calmó un poquito el peso, pero sigo en esa lejanía, ¿verdad? Dios me entiende, ¿sí? Él ha de entenderme, ¿verdad? Y se baja, ¿verdad?, el peso de la culpa de estar en esa provincia apartada. Y estamos en esa provincia apartada pensando que frases como esas, como las que acabo de decir, también nos van a eximir de las consecuencias de nuestras decisiones. A veces pensamos que por el hecho de, es Dios, que Dios sabe que yo lo quiero mucho, ¿verdad? Y hasta la gente así, por esta, mira, ¿verdad? Así hay gente. Entonces, por esos actos pensamos que por ese hecho nos tiene que ir bien, o las cosas que decidimos tienen que tener un desenlace afortunado, que de alguna manera Dios se va a dar cuenta, ¿verdad?, de ese ademán, de ese besito, y que por lo tanto Dios se va a ver obligado, porque Él es muy bueno, a darme la victoria y la prosperidad en aquello a lo cual yo he decidido, yéndome a una provincia apartada de Él, de su entorno, según yo, ¿verdad? Porque obviamente nadie puede huir de Dios. También nos apartamos de Dios pensando que entre más lejos, entre más estamos de esa provincia apartada, en ese estado de vida que hemos elegido o en esa comodidad, menos poder tienen sus mandatos sobre nosotros. Como ya me siento lejos, sus mandamientos, su palabra, lo que me pide la palabra de Dios, pues ya
se va diluyendo, se va relativizando, no llega hasta acá y por lo tanto pues ya no es de tanto peso, ¿verdad? Decir no cometerás adulterio o decir honra a Jehová con tus bienes, ya no tiene tanto peso, ¿verdad? Ya es algo, orad sin cesar, ya no es tan fuerte, ¿verdad? ¿Sí? En esa situación de esa provincia apartada. Pero pensemos en algo, como este joven de la parábola deja a un padre donde ese joven tiene todas las comodidades, tiene todas las bendiciones, tiene toda la seguridad, tiene toda la tranquilidad, no tiene que mortificarse por nada y aún así, dame mi parte, porque es mío y me voy. ¿Quién deja en su sano juicio a un padre rico y lleno de bondad en busca de placeres que van a pasar fugazmente? Es algo parecido como cuando esas personas tienen un trabajo muy bueno, no lo molestan, tiene un jefe excelente, tiene un sueldo de lo más elevado, un horario excelente, bien padre, todo lo tratan bien, prestaciones por todos lados, préstamos, servicios de salud, bien a gusto y bien a todo dar. Y de repente como que no, hay algo que no me llena. Lo voy a dejar. Bueno, es torpe, ¿verdad? Es un poco difícil de entender, pues así más o menos es parecido lo que hizo este joven con este padre. Entonces, ese mismo versículo que leímos, el 13, nos dice que también dilapidó sus bienes, o en la versión que tienen ustedes dicen malgastó sus bienes. Malgastó sus bienes. Sí. Desperdició. Sí, desperdició sus bienes. La comunión del Padre fue cambiada por una vida perdida con los impíos viviendo perdidamente. ¿Sí? Acá en esta versión dice una vida disipada o una vida disoluta. ¿Sí? Una vida donde no importa, no hay ningún compromiso, no hay una obediencia a nadie, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. ¿Cuántos bienes de Dios estamos malgastando en este tiempo de nuestra vida? ¿Cuántas áreas de nuestra vida las llevamos de una forma perdida? No las aprovechamos. ¿Cuántos dones de Dios los malgastamos a pesar de que nos los ha dado el Señor para que los usemos para su honra y gloria, pero malgastamos esos dones en otras cosas o bien simplemente no los usamos? O venimos el domingo aquí a la reunión y al salir nos olvidamos de aquello que nos ha dado el Padre, aquello a lo que nos ha llamado el Padre a hacer, aquello que al Padre le agrada, y ya nos sentimos bien porque vinimos. Ok, sí está bien, está excelentemente bien venir a la iglesia. Digo, no quiero tampoco decir, pues no es tan importante. Sí es importante, pero no terminan las cosas ahí. No se detienen las cosas ahí. Porque separados de Cristo, o medio unidos a Cristo, no podemos retener la paz y el gozo que pone el Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo se diluye cuando hemos estado en pecado y en rebeldía. Y que todos estos dones que hemos recibido de Dios son malgastados. Esa es o puede ser nuestra situación. Debemos de vernos como con esta parábola, con este joven, como en un espejo. ¿Cuánto tiempo estuvimos como ese joven en una provincia apartada? ¿O seguimos en la provincia apartada? ¿Cuánto tiempo hemos malgastado los dones que Dios nos ha dado? ¿O seguimos malgastando los dones que Dios nos dio? De repente ocurre algo en la vida de este joven, que es un mísero apuro.
Vamos a leer Lucas 15, 14, síganme con la vista. Vean lo que dice: cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y como comenzó a pasar necesidad. Cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre. Creo que, me parece que en la versión de ustedes dice vino una gran hambre. Una gran hambre. ¿Qué implica esta gran hambre? Es una gran hambre que alcanzará a todos los que se han apartado de Dios. Es una gran hambre que deriva de que no supiste usar con sabiduría aquello que te fue entregado. No supiste usar con sabiduría aquello por lo cual no trabajaste y te fue dado por gracia. No supiste valorar aquello que por misericordia te fue entregado, y este hombre, este joven, gastó todos sus bienes en una vida disipada, disoluta, y de repente ya no hay. Se acabó. Se acabó. ¿Qué hiciste? ¿Ya? ¿Se te acabó el 20? ¿Ya gozaste? ¿Verdad? Y en esta cultura justificamos acciones como estas, o vidas como estas, y mucha gente se consuela con frases como: lo bailado, ¿quién te lo quita? ¡Qué felicidad!, ¿verdad? Sí. Ya no tengo nada, tomé las peores decisiones, las consecuencias están sobre mi cabeza, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? ¡Qué felicidad!, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No. Es realmente un escape falaz para cubrir mentalmente una situación de tragedia personal. Porque ahora ya se está en el apuro. Entonces el hombre, el ser humano apartado de Dios, tiene hambre de un sentido de la vida que solo Dios puede dar. Tiene hambre de la palabra de Dios, tiene hambre de la dirección de Dios, tiene hambre de la ayuda de Dios y de la sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa hambre? ¿Vamos a ir con aquel que puede satisfacerla? ¿O vamos a seguir con esa hambre buscando la manera de satisfacerla según nuestros propios deseos? Dice la Escritura en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y también Mateo 4:4, recordemos que Jesús dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él realmente tenía hambre, y que el diablo le dijo: si eres realmente hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en pan. Pero no solo de pan vive el hombre. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia y hace algo con esa hambre y sed de justicia de forma correcta, buscando aquel que puede llenarla. Pero muchos no escogen esa opción. Muchos escogen realizar su propio esfuerzo desalentador. Versículo Lucas 15, 14. Cuando ya lo... ese ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, el de la gran hambre. Perdón, Lucas 15, 15, es el de lado. Dice: se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Esa fue su solución. Todavía no voy a ir con mi padre, todavía no me voy a ir a presentar. Se me ocurre que puedo ir a uno de los ciudadanos de esa tierra apartada, de esa provincia apartada, y que me dé trabajo, y ese trabajo que consigue es apacentar a los cerdos. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Este joven dijo, recapacitó: me levantaré, iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya tenía un buen plan. Muchos de nosotros podemos tener un buen plan, pero ese buen plan no va a generar nada
si no lo hacemos. Sí, porque a mucha gente le puedo decir, mira lo que dice aquí. Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Y qué piensas de eso? No, pues es que es verdad, sí, estamos bien, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? No, pues voy a ponerme a cuentas con Dios y voy a dejar de hacer esto. Pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana, pasan 2, pasa un mes, pasan 3 meses. No, ahorita ya mero, es que estoy arreglando unas cosas, ¿verdad?, para estar listo, ¿verdad? Y pasan 6 meses, y pasa un año, ¿verdad? Ya, el buen plan se acabó. No tiene ningún efecto. Este joven dijo, me levantaré y voy a ir con mi padre y voy a hacer esto. Afortunadamente lo hizo. Afortunadamente lo puso en práctica. Y afortunadamente tuvo una recepción llena de gracia. Lucas 15, 20 y 21 y 24. El 17 y 18 sí lo leí, ¿verdad? Sí. Lucas 15, 20 y 21 y luego el 24. Dice así, y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Luego el 24, versículo 24. Porque esto lo dice el padre, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es decir, el padre lo recibió con los brazos abiertos, dice ahí. Y hasta dice que lo besó. Se echó sobre su cuello y lo besó. El padre a ese hijo que regresaba. Esta es una recepción llena de gracia. Esta es la recepción que el Padre nos dio o nos daría si vamos y volvemos a Él, recapacitamos, nos arrepentimos y vemos las cosas que hemos hecho mal y por lo tanto retomamos el camino, la cobertura y la comunión que tenemos con Él, esperando en su voluntad. Entonces, el amor del Padre echó fuera los temores que tenía este hijo. El hijo podía pensar, me va a correr. El hijo podía pensar, me va a odiar. El hijo podría pensar, me va a decir una sarta de cosas muy malas y me va a ir muy mal, mejor así lo dejo. Pero no, vemos una recepción llena de gracia y esa es la muestra del amor de Dios que nos recibe cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos el camino, cuando volvemos en sí, cuando recapacitamos y que deseamos hacer un plan diferente en cuanto a las decisiones que hemos tomado hasta este momento en nuestra vida. Y confesó y declaró su pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hubo un ejercicio de humildad por parte de este joven. Eso es algo que mucha gente no está dispuesta a hacer. Tal vez por eso mucha gente le da largas y no pasa nada porque no hay humildad, porque no quieren someterse delante del Padre, porque mucha gente tiene grabado en su interior que todo sometimiento es malo, que todo sometimiento es traumático, que todo sometimiento es algo que no debe ser y que es dañino. Pero estamos hablando del Padre, ¿verdad? Del Padre de la gloria, del Padre lleno de gracia, del Padre amoroso, que nos va a recibir con los brazos abiertos y va a rodear nuestro ser con sus brazos. Ese es el amor que Dios da. Ese es el amor que Dios recibe de aquellos que
que vuelven en sí, de aquellos que recapacitan, ¿sí? No de aquellos que vuelven con el Padre: Padre, se me acabó lo que tú me diste, dame más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para volverme a ir. Para volverme a ir y andar viviendo una vida disipada, ¿verdad? Y que me dure lo que me tenga que durar, pues dame más. Esa es la lógica de mucha gente con Dios. Mucha gente ve a Dios con esa lógica y no con esa lógica de cambiar de parecer, volver en sí. Pero este joven volvió en sí. Perdí todo. He pecado contra el cielo y contra ti. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Y ahora vengo, ¿verdad?, a pedir perdón. Nadie se había apiadado de él en esa provincia apartada. En esa provincia apartada nadie le daba, y lo mejor que pudo conseguir es un subempleo, ¿verdad?, de apacentar cerdos, apacentar lo inmundo. Pero en la casa del Padre, él es heredero de todos sus bienes. En la casa del Padre, él puede tener todo lo que el Padre tiene a su disposición. Ahora es salvo por gracia. Somos ahorita salvos por gracia. El Padre está feliz. Y en la ley judía, el padre tenía derecho de decirle: ¿sabes qué? Tú ya no eres mi hijo. Tenía el derecho, así como el Señor tiene derecho de mandarnos al infierno. Pero no lo hizo. Nos recibió con misericordia, nos recibió llenos de gracia. Entonces, esta parábola muestra la gran misericordia de Dios. También muestra que Dios desea que nosotros recapacitemos. Hoy en día, en muchas iglesias, en muchas versiones de evangelio, se hace el énfasis del amor de Dios. No, es que está en adulterio, pero el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios así lo acepta. Que está en práctica homosexual, pero el amor de Dios así lo acepta. Está con una cirugía de cambio de sexo, pero en el amor de Dios así lo acepta. Y eso es solo la mitad de la historia. Dios pide que recapacitemos. Dios pide que volvamos en sí. Dios pide que confesemos nuestro pecado. Dios pide que tengamos la humildad de ir y pedir perdón. Y hasta ese entonces, el amor de Dios por medio de su gracia se vuelve efectivo. No de otra manera, no de diferente manera. La pregunta: ¿estamos bien con Dios en este momento, verdad? Veámonos en la imagen de este hijo rebelde. Veámonos en ese espejo y no mostremos una falsa confianza o una falsa seguridad basada en nuestras propias decisiones, que son un reflejo de la rebeldía que tenemos delante de Dios, aunque nosotros racionalicemos y tratemos de pintar nuestras decisiones y sus consecuencias de una manera más agradable delante de los demás. Veámonos en ese espejo de ese hijo pródigo. Veámonos de dónde el Señor nos ha sacado. Veámonos hasta dónde, hasta qué tan profundo llegamos a caer, cuántos cerdos tuvimos que apacentar para luego podernos dar cuenta de que no era ese el camino y que estábamos tomando malas decisiones. Vamos a ponernos de pie para orar un momento. Señor, te damos gracias por este
mensajes, Señor. Gracias, Señor, que proveíste, Señor, esta palabra, Señor, este mensaje para mostrarnos, Señor, siempre tu bendición, Señor. Mostrarnos, Padre, Señor, que tú eres misericordioso. Tú nos das libertad de elegir, Señor, pero también, Señor, cada elección que tenemos, que tomamos, tiene una consecuencia, Señor. Y Padre Santo, Señor, es ahí donde a veces, Señor, pensamos que tenemos el control completo de las cosas, Señor, pero sin embargo no es así. Nos vemos, Señor, como este joven en una provincia apartada, pensando que en esa provincia no están vigentes tus mandatos, que en esa provincia los resultados serán adecuados, que en esa provincia nada saldrá algo fuera de lo que hemos planeado y que estaremos bien. Pero sin embargo, las cosas no van a ser así. Padre, Señor, permite, Señor, que nos demos cuenta a tiempo antes de llegar tan profundo, a tal grado de apacentar a los cerdos, Señor. Esto sabemos que significa, Señor, que ya nos tocamos el fondo y que ya hicimos algo que no era parte de tu propósito, que no era parte de tu voluntad, que no era el plan que tenías para nosotros, pero sin embargo nosotros dijimos, dame lo que me corresponde y me voy a tomar mis propias decisiones. Padre, Señor, haznos recordar en dónde hemos estado. Haznos recordar lo que hemos decidido, Señor, o estamos ahorita decidiendo, Señor. Permite que volvamos en sí, que recapacitemos de aquello que no hemos estado haciendo de forma correcta o adecuada o conforme a tu voluntad, Señor. Ten misericordia, Señor, y ilumina nuestro pensamiento. Danos, Señor, la sabiduría, porque nos consolamos con nuestros razonamientos sin darnos cuenta que nuestros razonamientos lo menos que tienen es raciocinio, Señor. Y están basados más en deseos, Señor, en racionalizaciones, Señor, en mecanismos de defensa que hace nuestra mente para pensar que de esa manera detenemos, Señor, tu voluntad en nosotros, o detenemos, Señor, lo que tú quieres que hagamos de nuestra vida, Señor. Padre, Señor, ilumínanos, Señor. Y Padre, Señor, cuando ya hemos resuelto hacer algo, Señor, que hagamos eso, Señor. Que no nos quedemos pensando en el plan, que no nos quedemos pensando en que un día lo voy a hacer, un día cuando esté preparado, sino que nos conceda la fuerza, la valentía y la fe para podernos levantar e ir a hacer aquello que tenemos que hacer para recibir esa gracia, Señor, amorosa que